Amigos oyentes, continuamos con nuestra programación de Sensación Matinal. En esta ocasión, nuestra segunda entrevista. Esta mañana nos acompaña el arquitecto Joan Proaño, vocero del colectivo Constructores Positivos, a quien le damos la bienvenida de parte de Karina Sotalín, quien le habla, junto a mi compañera Patricia Chango. Arquitecto, bienvenido. Buenos días, muchísimo gusto de estar en su programa. Muy bien, arquitecto, uno de los sectores que se ha visto afectado en este tiempo es el sector de la construcción, no solo por la emergencia sanitaria que estamos viviendo en la actualidad, sino desde hace tiempos atrás. Me gustaría conocer su criterio respecto a cómo de alguna manera este sector buscó recuperarse antes de la pandemia que se vive a nivel mundial. Sí, así es. El sector de la construcción ha sido uno de los más golpeados ya desde años atrás. Nosotros, primero que nada, poner en contexto qué es el sector de la construcción para el Ecuador. Nosotros representamos el 20% del PIB, si es que tomamos en cuenta todas las actividades conexas de la construcción, es decir, todas las actividades de comercialización y de fabricación de acabados, fabricación de todo lo que son materiales para la construcción. Es decir, 2 de cada 10 dólares que mueve la economía ecuatoriana son referentes a la construcción. Aparte de esto, nosotros a septiembre del año 2019 empleábamos a 486,000 personas. Eso es casi 2 millones de personas que dependían directamente del sector de la construcción. Nosotros desde el año 2015 ya comenzamos a sentir un bajón en todas nuestras actividades y poco a poco fueron estas disminuyendo, hasta que tocamos fondo en el año 2017. En el año 2018 nos recuperamos levemente y luego, lastimosamente, en el año 2019 volvimos a caer a un menos 5%. Después de que habíamos estado en un crecimiento nulo en el 2018, volvimos a caer a un crecimiento del menos 5%. Y en ese contexto, seguíamos en el año 2020 cuando vino la pandemia. Entonces, realmente un sector muy afectado, por lo cual nosotros nos hemos trazado algunos objetivos para la recuperación del mismo. El primero de ellos es hacer que la cuota que nosotros pagamos por el crédito hipotecario sea similar a lo que pagamos por el arriendo de una vivienda. Entonces, con esto se va a incentivar muchísimo la demanda que tengamos de viviendas, que ahorita en este momento está bastante caída. Anotemos además que el 88% de los ecuatorianos tiene como primer objetivo en su vida tener una vivienda propia, y que actualmente tenemos un déficit de vivienda grandísimo. Tenemos de 350,000 a 500,000 viviendas, de acuerdo al MIDUBI, con un de déficit habitacional, y año a año se forman 110,000 nuevos hogares y solamente se van construyendo 40,000 viviendas formales por año. Es decir, este déficit sigue incrementándose. Sí, arquitecto, queríamos saber también de pronto si desde el colectivo Constructores Positivos se tiene algún balance, una cifra, desde que se volvieron a reactivar hasta julio pasado, de pronto, del total de empresas que aglutine el colectivo, ¿cuántas de ellas están trabajando hasta el momento y cuántos trabajadores lamentablemente que se hayan quedado en el desempleo? Sí, así es. Nosotros tenemos datos ya certeros a nivel nacional, y de los 486,000 trabajadores que teníamos en septiembre del 2019, en estos meses de pandemia se han perdido 46,000 empleos directos, es decir, cerca de 200,000 personas que dependían del sector de la construcción en este momento no tienen ingresos. Esta cifra es a nivel nacional. De ahí, en lo que corresponde a nuestro colectivo, nosotros estimamos que un 80% de las empresas ya se han reactivado, porque la mayoría de los cantones ya están en semáforo amarillo. Recordemos también que nosotros fuimos una de las primeras industrias en reactivarse gracias al plan piloto del sector de la construcción, en el cual sin duda alguna realizamos una muy buena labor, considero yo, porque los contagios dentro de nuestras empresas han sido prácticamente nulos, y sobre todo que no hemos tenido casos ni pérdidas que lamentar reportadas, por lo menos dentro de nuestro colectivo. Entonces, un poco regresando a cuál es nuestro gran objetivo, a este objetivo fundamental de la cuota de la casa cercana a la cuota de arriendo,
La primera estrategia que tenemos para esto es mejorar el financiamiento de las viviendas. ¿Y cómo mejoramos el financiamiento? Miren, aquí hay que hacer conocer a la ciudadanía que actualmente ya tenemos un mecanismo muy bueno para todo lo que son viviendas BDB, es decir, viviendas de menos de $90,000, en donde hay una tasa de interés subsidiado al 4.99, prácticamente la mitad de lo que presta la banca normal, y con solo un 5% de entrada. Esto quiere decir, para una vivienda de $40,000 se da $2,000 de entrada y cuotas de $245 mensuales. Para una vivienda de $80,000, nosotros damos $4,000 de entrada y cuotas de $490 mensuales. Es decir, esto en ciudades como Quito o Guayaquil ya se asemeja bastante a los valores que uno paga por arriendo actualmente. Y decir también que la entrada no es que se la paga todo de una sola vez, se la paga durante el tiempo de construcción del proyecto. Esta fórmula que ya está actualmente funcionando para estas viviendas de menos de 90,000 y con un crédito subsidiado, nosotros queremos que se extienda a todos los demás bancos, que en este momento creo que es el momento adecuado para que revisen todos las tasas de interés que tienen, porque no es posible que tengamos una tasa del 10%, una tasa referencial del 10 y más por ciento en una economía dolarizada, cuando en países de la región las tasas son mucho menores que esta, y en países que no están dolarizados. En Colombia, por ejemplo, es del 7.5 en VC. Entonces, realmente necesitamos que la tasa de interés sea revisada, ver en este momento cuáles deben ser las condiciones para que esto suceda y estar todos dispuestos a aportar en esta nueva cruzada que nos hemos propuesto. Arquitectos, si ustedes buscan que se extienda al sector de la banca esta propuesta para mejorar el financiamiento de la adquisición de casas, de viviendas en sí, ¿ustedes han mantenido acercamientos con representantes del sector de la banca o qué es lo que buscan plantear para que ellos también tomen conciencia de que nos encontramos en una emergencia sanitaria ante la pandemia que se vive por el COVID-19? Sí, nosotros hemos mantenido acercamientos no solamente con la banca privada, con representantes de la Sobanca, sino también con representantes del BIES. Recordemos que el BIES también es un actor importantísimo en esta ecuación. Actualmente el BIES tiene una tasa muy favorable del 5.99% para viviendas de menos de $90,000. Lastimosamente hemos tenido noticias que van a reducir el presupuesto que se tiene de créditos hipotecarios a 400 millones y que el presupuesto de créditos quirografarios se los va a subir a 2.260 millones, es decir, prácticamente una relación 1:6. Esto nosotros no estamos de acuerdo porque el crédito quirografario, gran parte de este crédito se gasta en bienes suntuarios, en dólares que se van fuera del país. Los dólares de la construcción se quedan todos aquí y reactivan la economía y dan y generan empleo. Entonces, nosotros hemos mantenido estas reuniones, en estas reuniones nos han sabido expresar que es muy difícil bajar las tasas de interés por una serie de razones que ellos expresan. Nosotros no estamos de acuerdo con todas esas razones y lo que les hemos invitado a los señores de la banca es a que en lugar de decirnos no hay cómo, que más bien juntos podamos ver alternativas para poder lograr ese objetivo. Yo creo que ante situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias. Este ya no es el momento del no hay cómo, por parte de absolutamente nadie, banca, Estado, gas, constructores. El no hay cómo debe quedar atrás, el no hay cómo se quedó en marzo. En este momento debemos preguntar cómo lo hacemos y hacer que las cosas sean posibles. Arquitecto, usted habla de alternativas. ¿Ustedes tienen planteadas ya este tipo de alternativas que se puede aplicar sobre todo en un país donde está con una crisis económica sumamente alta, sobre todo también por el despido que se ha generado en el sector público y privado? Así es. Nosotros, ¿qué es lo que nosotros proponemos como otra de nuestras estrategias? La otra estrategia que nosotros proponemos parte de nuestro sector, que es la optimización e innovación en la construcción. ¿Qué vamos a lograr con esto? Con la optimización lo que vamos a lograr es bajar los costos de las viviendas que actualmente tenemos.
Sí, ese es un compromiso que nosotros hemos adquirido. Sabemos que tenemos que optimizar recursos, que tenemos que bajar costos indirectos, que tenemos que bajar costos directos sin afectar calidad, y en esa cruzada nos encontramos. Y en el de la innovación tenemos en este momento, por ejemplo, ya muchísimos de los constructores están reconfigurando sus proyectos y sacando nuevos proyectos que puedan responder a las necesidades actuales de la capacidad adquisitiva de las personas. Sabemos que la capacidad adquisitiva de los que han conservado su empleo ha bajado en un 20 a un 50%. Pues ahora tenemos que ofrecer nosotros productos que respondan a esa capacidad adquisitiva. E igualmente, ¿cuál es otro aspecto de la innovación? El sector de la construcción, el sector inmobiliario, no se puede quedar atrás de todas las innovaciones que nosotros hemos visto en estos meses. Tenemos que ser completamente digitales. Tenemos que publicitar digitalmente, eso ya lo estamos haciendo, hacemos recorridos virtuales, ya no es necesario visitar el sitio físicamente de la obra para poder conocer un proyecto. Entonces, en todo eso nos estamos inmersos. Y claro, ahí viene la tercera estrategia que nosotros solicitamos, y aquí vienen los otros actores, que son los GAR y el gobierno central. ¿Qué les pedimos a ellos? Necesitamos que todos los procesos que tenemos en estos momentos de aprobación sean completamente ágiles. No podemos seguir esperando 6 meses o un año a poder obtener un permiso, mientras en esos 6 meses o un año el 83% de la mano de obra que nosotros empleamos, la mano de obra no calificada, la mano de obra no titulada, se quede sin trabajo esperando a que haya el permiso y que inicie la construcción. Entonces, actualmente ya hay iniciativas, y esas iniciativas nosotros las apoyamos al 100%. En el municipio de Quito ya hay una ordenanza en este momento tratándose en la comisión de suelo con el concejal, cuyo presidente es el concejal René Bedón. En esa ordenanza se está tratando ya una reactivación del sector de la construcción, y aquí hay 2 ejes fundamentales en esta ordenanza. El uno es reducir toda la tramitología, y el otro es bajar las concesiones onerosas de derecho, es decir, el precio de los costos de piso, para que esos precios, para que esos ahorros puedan ser trasladados al consumidor final y se pueda tener viviendas más asequibles y una reactivación de nuestro sector. Arquitecto, para ir finalizando ya, quería un análisis suyo respecto a la ley de contratación pública. ¿Esto de alguna forma influye en la reactivación económica del sector de la construcción? Ayer, por ejemplo, teníamos los argumentos de Carlos Mora, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Señalaba que la ley de contratación pública tiene debilidades. ¿Concuerde usted tal vez con este criterio, y en qué usted, si existieran, pudiera verificar dichas debilidades? Esto sobre todo con los casos de corrupción que se han dado en torno a contrataciones públicas. Sí, así es. Nosotros concordamos perfectamente con este criterio. Sabemos que la ley de contratación pública tiene muchísimas debilidades. Nosotros hemos hecho propuestas con comisiones de constructores positivos lideradas por Carlos Calderón y Pablo Ramón, hacia ya inclusive la Asamblea Nacional, en cuáles deben ser los cambios específicos para lograr evitar los casos de corrupción. Uno de estos, y los más identificados, las contrataciones y las declaratorias de emergencia. Eso no puede haber, tiene que haber un control en este tipo de contrataciones, y adicionalmente a esto están todas esas trampitas que tenemos dentro de la ley de contratación pública. Es decir, se puede contratar con consorcios o con empresas estatales sin necesidad de licitación. Igualmente se puede contratar con el con el cuerpo de ingenieros civiles del ejército sin licitación. ¿Y qué es lo que pasa en esos momentos? Al no haber licitación, los precios pueden ser cualquiera. Y todas esas empresas, sobre todo hay algunas que no tienen capacidad de ejecución, luego van y subcontratan los trabajos. Entonces eso no puede ser, como ya se ha visto, tanto a nivel de Quito, que ha pasado esto, y ahora se lo quiere hacer con el hospital de Pedernales. Es por eso que en Manabí, otro de los miembros de Constructores Positivos y presidente de la Cámara de Construcción de Puerto Viejo, Leandro Briones, ya ha puesto una demanda de protección, una acción de protección para que no se puedan hacer esto, y que en todos los procesos
sigan un proceso de licitación de libre competencia en donde se va a tener el menor precio y no la contratación a dedo. Ese es el peor de nuestros males, que durante todo el gobierno anterior y este gobierno se sigue manteniendo, se está contratando a dedo. Y eso es la principal fuente de corrupción y donde hay sobreprecios y donde se van los sagrados recursos de nuestro país. Y es lamentable toda esta situación, arquitecto. Por temas de tiempo estamos finalizando esta entrevista. Arquitecto, le agradecemos por acompañarnos en Sensación Matinal y esperamos contar en una próxima ocasión con usted.